de sesiones 2021-2022. Pasamos a la orden del día. Primer punto. Señores congresistas, para el día de hoy nos corresponde escuchar la presentación del señor Aníbal Torres Vázquez, ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien va a sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022. El sector tiene asignado un presupuesto de 1.835 millones, monto mayor en 2.7% en relación al presupuesto de apertura del año fiscal 2021. Después de esta breve introducción, puede hacer uso de la palabra el señor Aníbal Torres Vázquez, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Tiene la palabra, señor ministro. Señor congresista Héctor Acuña Peralta, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cuenta General del Congreso de la República. Señores y señoras congresistas, voy a presentar el presupuesto asignado al sector justicia para el año 2022. Señor Daniel Soria, Procurador General del Estado, el señor Harold Tirado, Superintendente de los Registros Públicos, la señora Erika Briceño, Directora Ejecutiva del Programa Nacional de Centros Juveniles. Bien, inicio mi exposición, comenzando por el marco estratégico del sector justicia. La formulación del presupuesto del sector justicia para el ejercicio 2022 se sustenta en un marco estratégico constituido por 5 ejes misionales, articulados con los objetivos estratégicos del PSEM, o sea, el Plan Estratégico Sectorial Multianual, y su interacción funcional en los pliegos presupuestales relacionados que se expresa en los siguientes lineamientos. Primero, brindar acceso al servicio de justicia por parte de los ciudadanos, enfocado principalmente en aquellos en situación de pobreza o de vulnerabilidad. 2, fomentar, respetar y garantizar los derechos humanos. 3, desarrollar una política criminológica centrada en la reinserción social. 4, asesorar y promover la defensa jurídica de los intereses del Estado. Y 5, fomentar de manera sostenida una cultura de legalidad al interior de la sociedad peruana. Como se puede apreciar, dicho marco estratégico y sus principales líneas se implementan en el sector a través de los pliegos Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Instituto Nacional Penitenciario, Procuraduría General del Estado y Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Continuamos con el avance en la ejecución del presupuesto en el 2021. Las proyecciones de ejecución presupuestal a nivel del sector para el ejercicio 2021 $43.2 millones de soles. De esta manera, la tasa de ejecución se ubica en el 93.5%, con lo cual esperamos superar la ejecución alcanzada en el año 2020, que fue del orden del 85%. A nivel de pliegos, el MINJUS prevé alcanzar una ejecución presupuestal de 458.6 millones, equivalentes al 97%. El INPE en una ejecución de 766.4 millones. La SUNAR de 564.3 millones. Y la Procuraduría General del Estado
un monto de 53.9 millones, con lo cual este pliego lograría una ejecución del 100% de su presupuesto aprobado. La proyección de la ejecución presupuestal de inversiones del sector justicia se estima en 141.7 millones, que representa poco más del 65% de la ejecución del PIM, o sea, del presupuesto institucional modificado. Como se observa, la mayor incidencia proveniente del INPE, que estima ejecutar tan solo 64.6 millones, retraso que se explica por los efectos negativos de la COVID-19 sobre el INPE, que cumplió oportunamente con los desempeños establecidos en el contrato. Dicha situación se ha presentado en la ejecución de las obras de los establecimientos penitenciarios de Chincha, 6 millones, Arequipa 39 millones y Lampa 14 millones. Esta situación viene buscando resolver en el plano legal y técnicamente, retomando los estudios de saldos de obra que implica la actualización de los costos, y es una condición para el reinicio y culminación de las obras en el año 2022. El presupuesto institucional de apertura del sector justicia se redujo en el ejercicio 2021 en un monto de 103 millones respecto al año anterior, debido al efecto simultáneo de una contracción de los ingresos públicos y de las necesidades de priorizar el gasto hacia otros sectores para afrontar la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, en tanto que para el próximo año 2022, el presupuesto asignado presenta un aumento de 47 millones, equivalentes al 2%, con relación a lo aprobado para el año 2021. En el caso del Ministerio de Justicia y Recursos Humanos, los recursos presupuestales estarán destinados principalmente a garantizar la operatividad del sector, fortalecer el sistema de reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley penal, financiar las acciones relativas a la implementación del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer y la sostenibilidad de la implementación del nuevo Código Procesal Penal a través de la Defensoría Pública, cumplir con las reparaciones colectivas a comunidades afectadas por la violencia del periodo 1980-2000 en el marco del Plan Integral de Reparación. En el INPE, el presupuesto inicial aprobado es inferior a 48 millones, comparando con el presupuesto institucional de apertura del 2021, situación que se explica en mayor medida por un menor monto asignado para atender gastos en bienes y servicios relacionados con la COVID-19 y también por un menor presupuesto para inversiones. Ambos aspectos se buscarán equilibrar en la fase de ejecución del presupuesto mediante modificaciones internas en relación con las nuevas líneas de política impartida para el sector. En la SUNAR, el presupuesto inicial aprobado de 516 millones es relevantemente inferior al asignado en el año 2021, en la medida que este pliego autofinancia su operatividad. Dicha reducción también se verá equilibrada en la fase de ejecución mediante el uso de los saldos de balance por la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados. En la Procuraduría General del Estado, el presupuesto es de 34 millones. Se destinará para afirmar su proceso de implementación por cuanto es un pliego de reciente creación
y se encuentra en una etapa de adecuación de sus instrumentos de gestión para ejercer adecuadamente su condición de órgano rector del sistema administrativo de defensa judicial del Estado. Asimismo, o a nivel de fuentes de financiamiento, es preciso señalar que el presupuesto del sector justicia se financia principalmente con recursos ordinarios. Estos se han fijado en 1.233 millones y constituyen el 67% del total, mientras que la recaudación directamente recaudada asciende a 571 millones y permite financiar el 31.1% del presupuesto, asociado en su mayor parte a la recaudación que obtiene la SUNARP por concepto de servicios registrales. A su vez, los recursos de operaciones oficiales de crédito suman un monto de 21 millones y corresponden al 1.2% del presupuesto total proveniente de los contratos de préstamo del Estado peruano con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, respectivamente. Los recursos determinados solo alcanzan a 10 millones y equivalen al 0.5% del presupuesto del sector, correspondiendo a una estimación de ingresos por la subasta a cargo del PRONAVI. Es necesario señalar que la menor asignación de presupuesto por operaciones oficiales de crédito ha sido compensada con un mayor presupuesto por la fuente de recursos ordinarios, como se evidencia de la memoria relativa de los ingresos fiscales provenientes del Tesoro Público. En lo que se refiere a los recursos del BID y del Banco Mundial, debemos precisar que dicho financiamiento busca mejorar los servicios de justicia a la población más vulnerable mediante servicios intensivos en tecnología de la información, en aras de la calidad de la investigación criminal, como es el caso de la mejor actuación de los operadores de justicia, construyendo herramientas y técnicas modernas de gestión, fortalecimiento del marco jurídico del sistema administrativo de justicia y construyendo capacidades operativas para brindar un adecuado acceso a la justicia por parte de la población vulnerable. Pasemos a la implementación del presupuesto por resultados. En lo que corresponde al presupuesto 2022, nuestro esfuerzo como sector es promover que la mayor parte de los recursos asignados se orienten a un enfoque presupuestal basado en resultados, fortaleciéndolo como una herramienta de gestión que viabiliza la obtención de servicios directos para el ciudadano. En coherencia con lo anteriormente indicado, el presupuesto de apertura 2022, delineado a programas presupuestales del sector justicia, asciende a un monto de 1.417 millones, que representa el 77% del total asignado. De esta manera, se asegura una mayor calidad del gasto público al incidir en la generación de los servicios de la ciudadanía que requiere en el ámbito de la justicia. La distribución del presupuesto por resultados para el ejercicio 2022 es el siguiente: 747.9 millones, el 41%, para el programa presupuestal 0123, mejora de la competencia de la población penitenciaria para su reinserción social positiva. 512.7 millones, el 28%, para el programa presupuestal 0113, servicios registrales accesibles y oportunos con cobertura nacional. 121.9 millones, 7%, para el programa presupuestal mejora de los servicios del sistema de justicia penal con
intervención que se encuentra ligada a la reforma del Código Procesal Penal. 37.7 millones, 2%, al programa presupuestal destinado a la reducción de la violencia contra la mujer. Pasemos al análisis de los proyectos aprobados por el programa multianual de inversiones programados en el PIA 2022. El presupuesto asignado a las inversiones del sector justicia para el año 2022 asciende a un monto de 224 millones de soles, que constituyen el 12% del presupuesto total asignado. A nivel de pliego, 89 millones serán ejecutados por el MINJUS, de los cuales para el programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia No Penales, cofinanciado por el Banco Mundial, se asignan 22.3 millones y comprende 3 inversiones: mejoramiento de los servicios de la Justicia Nacional, del Tribunal Constitucional y de la asesoría legal gratuita a cargo del MINJUS. Asimismo, se continuará con la ejecución del programa de mejoramiento de los servicios de justicia en materia penal, cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, con un monto equivalente a 16.1 millones destinado al mayor proyecto de interoperabilidad en materia penal, que comprende la implementación e integración de 4 sistemas de información para los servicios de defensa pública, PRONAVI e INPE, PRONASEC e INPE. Adicionalmente, se está considerando un presupuesto de 11.8 millones para mejorar la infraestructura de los centros juveniles a cargo del PRONASEC, como parte de la política de reinserción social positiva de los adolescentes en conflicto con la ley penal. En lo correspondiente al pliego INPE, el marco presupuesto inicial para la ejecución de inversiones en el año 2022 asciende a un monto de 118 millones destinados a 14 inversiones, siendo las más importantes la continuidad de la obra en el EP Pucallpa, Lampa, Arequipa, Trujillo, el inicio de las obras en la EP de Chimbote, Iquitos, Cajamarca y su continuidad en la EP Chincha. También considera la culminación del expediente técnico previo al inicio de la obra para la EP de Ica, Abancay y Piura. Por otro lado, considerando la necesidad de disponer de ambientes de máxima seguridad para el albergue a personas privadas de libertad de alta peligrosidad, hemos dispuesto a efectuar los arreglos institucionales y económicos que resulten necesarios para ejecutar la construcción de un penal de máxima seguridad en Ancón durante el ejercicio 2022. Finalmente, en el pliego SUNAR se ejecutará un presupuesto de 17 millones a fin de iniciar la construcción de las oficinas registrales de Chiclayo, Bagua y Chachapoyas. Pasemos a los principales logros y metas del sector justicia 2021-2022. A continuación pasaré a exponer estos logros, así como las metas previstas para el año 2022 por el sector justicia en el marco de los siguientes ejes temáticos. Primero, servicio de justicia al ciudadano. Segundo, derechos humanos. Tercero, política criminológica y reinserción social. 4, cultura de legalidad. Y 5, asesoría y defensa de los intereses del Estado. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el eje del servicio de justicia al ciudadano, el presupuesto asignado
para el 2022 asciende a un monto de 243 millones de soles. Si bien es inferior al presupuesto ejecutado en el año 2020 y también en el año 2021, sin embargo, dicho monto se incrementará en la fase ejecución del presupuesto mediante asignaciones internas y previstas con cargo a los saldos de balance del Ministerio, especialmente para el programa presupuestal 086, mejora de los servicios del sistema de justicia penal, relacionado a la asistencia legal gratuita a personas de escasos recursos económicos y en condición de vulnerabilidad. En consecuencia, para el año 2022 hemos fijado una meta superior a las 600,000 personas de escasos recursos económicos en condición de vulnerabilidad bajo la cobertura del programa presupuestal antes mencionando, superando las 516,000 personas atendidas en el año 2020. En esta misma línea de servicio, seguiremos participando transversalmente en el programa presupuestal 1002, Productos Específicos para la Reducción de la Violencia contra la Mujer, referido a la asistencia legal de mujeres y niñas víctimas de la violencia física y psicológica en el marco del Sistema Nacional Especializado de Justicia, cuyo contexto con énfasis en casos de alto riesgo, incluyendo patrocinios en atención de materias derivadas de casos de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar. Nuestra meta para el año 2022 es brindar atención a más de 36,000 mujeres y niñas víctimas de la violencia física y psicológica, esperando superar las metas obtenidas y programadas en el año 2020 y 2021. Asimismo, incidiremos en los servicios de asistencia legal gratuita en materia no penal a personas de escasos recursos económicos y o en situación de vulnerabilidad, habiéndose fijado una meta de más de 341,000 atenciones en materia no penal a personas de escasos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad año 2022, la misma que se encuentra dentro de los rangos de metas de los últimos 2 años. Cabe señalar que la actuación del Ministerio en esta materia se manifiesta principalmente en materia de familia, civil y laboral, con el apoyo de la Escuela de Formación y Capacitación de Defensores Públicos. El eje de derechos humanos es consustancial al rol del Ministerio. Por esta razón, pese a al limitado espacio fiscal disponible, hemos puesto énfasis en asignar mayores recursos para dicho fin. En efecto, para el tema de reparaciones a víctimas de la violencia del periodo 1980-2000, en el año 2020, logramos reparar colectivamente a 318 comunidades, 95 en el 2021 y para el año 2022 lo haremos con 585 reparaciones colectivas, lo que implica intervenciones que inciden directamente en el alivio de la pobreza, pues se trata de inversiones de muy corto periodo de duración y con una amplia intervención comunitaria, así como de los gobiernos locales, quienes también participan en el financiamiento mediante la asignación de una contrapartida. Asimismo, continuaremos brindando más de 504 reparaciones económicas a personas de víctimas de violencia y violación de los derechos humanos a razón de 10,000 por persona. Ambos grupos beneficiarios se encuentran inscritos en el Registro Único de Víctimas. En el caso de la búsqueda de personas desaparecidas, en el mismo periodo, como bien sabemos, responde a un mandato de la Ley
30.470, cuya ejecución en términos funcionales conlleva una alta complejidad técnica, pues requiere de un conocimiento especializado en materia forense, logística y de interrelación socioeconómica con las comunidades afectadas. Por esta razón, el proceso es de sumo cuidado y cada avance tiene que ser debidamente verificado y validado hasta lograr una plena identificación y o restitución de los restos óseos a fin de dar una respuesta óptima por parte del Estado a los deudos de los afectados. Desde el año 2020 se ha mejorado paulatinamente el proceso y para el año 2022 nos hemos tratado una meta de búsqueda de 450 personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000, 8 veces superior a lo obtenido en el año 2020. En forma simultánea, con las funciones de carácter operativo relacionadas con derechos humanos, también estamos impulsando los planes y políticas relacionados con la parte del rol sector del ministerio. La importancia de contar con planes y políticas actualizadas reside propiamente en la necesidad de adecuar e implementar los objetivos del mediano y largo plazo con una amplia participación social o de los sectores público y privado, como por ejemplo en el caso del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Desarrollos Humanos y Derechos Humanos, cuya elaboración es el resultado de dicho esfuerzo y se enmarca dentro de los estándares internacionales requeridos y porque sus efectos contribuyan a una mejor productividad y equidad de términos económicos. Debo informar a ustedes, señores congresistas, que la implementación de las acciones derivadas de los planes y políticas aprobados se realizará de manera progresiva y se financiará con cargo al presupuesto institucional aprobado del Ministerio y otras instituciones involucradas sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Para los fines relacionados con la política criminológica y la reinserción social, que son responsabilidad del Ministerio, mantendremos el presupuesto promedio de los últimos años, el cual se ubica en un monto de 3 millones de soles. En esa línea, la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales para el año 2022 tenemos una meta de 3.400 solicitudes evaluadas, para lo cual buscaremos asignar los recursos humanos necesarios, a pesar de las limitaciones que se derivan de la Ley 31.298, que restringe la contratación de personal locador de servicios. En materia de solicitudes de extradición y traslado de personas condenadas, trataremos igualmente de sostener la meta que se viene ejecutando, es decir, 180 entre extradiciones, petición de otro país, no extradiciones pasivas, petición de otro país, no, y extradiciones de personas que se encuentran en el extranjero. Estas acciones forman parte de una suma de esfuerzos en la lucha contra la criminalidad internacional en cooperación con otros países. Con respecto a las políticas y planes en materia criminológica, en el año 2020 se aprobó la Política Nacional Penitenciaria al 2030 y en el presente año nuestra meta consiste en gestionar la aprobación del Plan de Acción en Salud Mental para la población en establecimientos penitenciarios, del Plan Estratégico Multisectorial
de la Política Nacional Penitenciaria al 2030 y de la Política Nacional de Adolescentes en Riesgo y en conflicto con la ley penal. Para el año 2022 buscaremos la aprobación de la Política Nacional frente a los delitos patrimoniales, de igual manera la aprobación de la publicación del Plan Nacional de Interoperabilidad en el Sistema de Administración de Justicia Penal e iniciar la implementación progresiva del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes en 3 distritos judiciales: Lima Norte, Callao y Ventanilla. En lo relacionado al eje asesoría y defensa de los intereses del Estado, el presupuesto asignado sube de 37 millones de soles en el año 2020 a 47 millones de soles en el año 2022, con el objetivo de fortalecer las acciones relacionadas con la administración de bienes incautados y decomisados, la lucha contra la corrupción a través de los procuradores especiales correspondientes. En este contexto, el Programa Nacional de Bienes Incautados PRONAVI seguirá incidiendo en la mejora de sus procesos operativos para gestionar con mayor eficacia los activos incautados y decomisados a entidades del Estado, producto de un accionar conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio Público, además del Poder Judicial, en la lucha contra la criminalidad organizada. Consecuentemente, estimamos para el año 2022 la subasta de por lo menos 40 bienes por un monto inicial de 10 millones de soles. En cuanto a la lucha contra la corrupción, nuestra meta consiste en lograr 145.7 millones en reparaciones civiles hacia el año 2022, superando los 133.7 millones de soles acumulados en el año 2020. En tanto, los casos de corrupción a cargo de Procuraduría Pública Especializada en delitos de corrupción pasará de 48.777 expedientes administrados en el 2020 a 56.635 casos de corrupción acumulados en el 2022. En cuanto a medidas cautelares, se han interpuesto 307 en el año 2020 por un monto de 61 millones, en tanto que en lo que va del año 2021 se han interpuesto 189 por un monto de 23 millones. Para el año 2022, la meta consiste en la interposición de 640 medidas cautelares. A su vez, del total de medidas cautelares presentadas, se concedieron 108 en el año 2020, comprendiendo un monto de 26 millones, y en lo que respecta al presente año, se han concedido 83 medidas equivalentes a un monto total de 73 millones. Para el año 2022 esperamos que se nos conceda 364 medidas cautelares. En lo que corresponde a la Procuraduría Especializada ad hoc, para el caso Odebrecht, las reparaciones civiles pasarán de 102.1 millones de soles y de $600,000 obtenidos en el año 2020 a 163.3 millones de soles y 4 millones de dólares acumulados hacia el ejercicio 2022. En el presente año esperamos alcanzar una meta de 122.1 millones en soles y 2 millones de dólares respectivamente. Los casos de corrupción que se vienen atendiendo ascendieron a 157 en el año 2020 en términos acumulados, habiéndose
estimado en 165 para el presente año, y nuestra meta es de 170 para el periodo 2022. Respecto a las medidas cautelares interpuestas por la Procuraduría, se admitieron 96 medidas en el año 2020, que en términos monetarios representó un monto de 207 millones de soles, cifra que se ha superado en el presente año, con 133 medidas cautelares que equivalen a un monto de 850 millones de soles. La meta para el año 2022 es de 220 medidas cautelares interpuestas. En lo que se refiere a medidas cautelares inscritas, se obtuvieron 58 de ellas en el año 2020, representando un volumen económico de 151 millones de soles, mientras que en el presente año ya se han obtenido 38 medidas por un monto de 40 millones de soles. La meta trazada para el año 2022 consiste en la obtención de 190 medidas inscritas. Respecto al eje de cultura de la legalidad, nuestro presupuesto regularmente asignado es de 12 millones de soles al año. Justamente para el año 2022 es dicho monto con el cual se iniciará la operatividad en dicho año. Durante la fase de ejecución del presupuesto y conforme a la política que imparta mi despacho, podríamos mejorar las asignaciones mediante modificaciones internas en el presupuesto del Ministerio. En tal sentido, en asesoramiento jurídico y calidad regulatoria, que consiste en un rol de asesoría legal y de calidad regulatoria a las entidades del sector público, buscamos mejorar la meta del año 2021 y superar la obtenida en el año 2020 mediante 267 informes técnicos, lo cual permite coadyuvar a la toma de decisiones en la administración pública, a la vez que promueve una mayor predictibilidad en el ámbito jurídico. De igual manera, para el próximo año se estima atender 4.1 millones de accesos gratuitos a la página web del Ministerio, que viene a ser consultas de acceso libre a la normativa pública, coadyuvando el formato de una cultura ciudadana de respeto de la legalidad. Para tal efecto, el Ministerio destina actualmente recursos económicos sostenidos para mantener la plataforma informática y los recursos de banda ancha para el Internet. En cuanto a la protección de datos personales, transparencia y acceso a la información pública, en el año 2022 se proyectó atender 2.800 consultas, meta que se encuentra dentro del promedio de los últimos 2 años. Dicho servicio se realiza en beneficio de las personas naturales, jurídicas o entidades públicas que presentan consultas para interpretación de la normativa de transparencia y acceso a la información pública. Asimismo, se estima emitir 2.600 resoluciones administrativas en materia de protección de datos, de primera y segunda instancia, por vulneración a la normativa de datos personales, procedimientos trilaterales de tutela en el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales que presenten las personas naturales. De igual manera, a través del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, proyectamos emitir en el año 2022 un total de 2.859 resoluciones de recursos de apelación por denegatoria del derecho de acceso a la información pública, meta que supera ampliamente la obtenida en los 2 últimos años. En cuanto al Programa Nacional de Centros Juveniles PRONACEJ, para el año 2022
se ha fijado una asignación presupuestal de 62 millones de soles, superando la cifra asignada en los años 2020 y 2021. En este marco, en el año 2022 se continuará las intervenciones con tratamiento diferente para 3,000 adolescentes en conflicto con la ley penal, de los cuales el 60% se ubicará en los 10 establecimientos de medio cerrado, centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, y el restante 40% en los 25 establecimientos de medio libre, o sea, servicios de orientación al adolescente SOA. Como parte de este proceso de reinserción a la sociedad, 820 adolescentes continuarán participando en labores productivas a través de los talleres que el PRONASEC pone a su disposición como parte del tratamiento diferenciado, mientras que más de 2,200 adolescentes serán parte del programa de reinserción, continuidad y permanencia educativa, metas que son constantes en los últimos 3 años. Uno de los aspectos de mayor interés del programa es la reinserción en el sistema laboral de los jóvenes en conflicto con la ley penal, por lo que esperamos que el año 2022 logremos una meta de 152 adolescentes con inserción en el sistema laboral, superando los logros de los años 2020 y 2021. Cabe indicar que las competencias laborales que genera el PRONASEC se relacionan básicamente con las actividades económicas siguientes: computación, carpintería de madera y metálica, panadería y pastelería, electricidad y electrónica, confección textil, peluquería y barbería, zapatería de cuero y calzado, artesanía, joyería, entre otros. Pasemos al Instituto Nacional Penitenciario. Es prioritario para el sector poner el mayor énfasis en la política criminológica e reinserción social, teniendo como eje operativo al Instituto Nacional Penitenciario. En este marco, los principales aspectos a considerar son los siguientes. Programa Intramuros. Se atenderán 1,756 internos en los programas Construyendo Rutas de Esperanzas y Oportunidades. Se denomina así, ¿no? Intervención en personas con abuso y dependencia de las sustancias psicoactivas, recluidas en los establecimientos penitenciarios INPE, de vida y tratamiento de la agresión sexual. Programa Extramuros. Se brindará atención a 1,600 personas en los programas fortaleciendo competencias sociales para la liberación, retomando eficacia, tomando oportunidades, capacidades personales para afrontar situaciones de riesgo con éxito, no más problemas y asumiendo responsabilidades, educando emociones. Control del orden y disciplina al interior de los establecimientos penales. Se estima que para el año 2022 se cuente con un total de 93,084 internos en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, a los que se les brindará el servicio de seguridad para evitar grescas, reyertas o motines. Actividades proactivas. Se estima incrementar a 11,910 el número de internos con posibilidad de realizar trabajos en los talleres productivos implementados en el interior de los establecimientos penitenciarios con la participación de empresas privadas. También en materia penitenciaria, en el 2022 priorizaremos las acciones correspondientes a
requisar a través de 4.593 operativos inopinados con el fin de evitar el ingreso y permanencia de artículos y objetos prohibidos. La cantidad de requisas ha disminuido considerablemente debido a las restricciones de las visitas, ¿no?, a los que se encuentran en reclusión como consecuencia de la pandemia. Implementación de bloqueadores celulares. Actualmente se tiene implementado el servicio de bloqueadores en 17 establecimientos penitenciarios, 16 de ellos en el marco de un servicio que forma parte de una asociación público-privada del Ministerio de Justicia y la empresa PrisonTech, y el otro a través de un contrato suscrito por el INPE. Esta situación brinda una cobertura de seguridad por el bloqueo de celulares para el 60% de la población penitenciaria existentes a nivel nacional. Para el año 2022, la meta consiste en la implementación del servicio de bloqueo celulares para 34 establecimientos penitenciarios. El sistema de vigilancia electrónica personal, conforme a lo establecido en el decreto legislativo 1514, se fortalecerá su implementación para aquellas personas procesadas o condenadas cuya incidencia contribuya al deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional. De esta manera, se busca optimizar la evaluación y utilización de dicha medida por parte de los jueces penales como alternativa a la prisión preventiva en el caso de personas procesadas y como pena sustitutoria a la prisión efectiva para el caso de las personas sentenciadas y de aquellos que se acogen a un beneficio penitenciario, conversión de pena o cualquier otra medida de liberación anticipada. Pasemos a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. La seguridad jurídica es un factor crítico en el desarrollo de una cultura de legalidad, por lo que debo destacar el mayor acceso y confianza en el servicio registral, o que el servicio registral ha generado a los ciudadanos en los últimos años, impulsado por estrategias de desconcentración e implementación de plataformas de atención virtual. Por consiguiente, en el año 2022 seguiremos perseverando en la cultura de la legalidad, el perfeccionamiento del ordenamiento jurídico y el uso intensivo de tecnologías de la información. A través de la SUNAR se brindará atención a 4.5 millones de solicitudes de inspección registral, otorgando seguridad jurídica a los derechos patrimoniales de los usuarios, elevando su valor en el mercado y generando mayor confianza en sus transacciones ante terceros. Asimismo, se brindará atención a 18 millones de solicitudes de publicidad registral en la materia que brinda información de valor para los usuarios que efectúen transacciones seguras sobre bienes muebles, inmuebles, personas naturales y jurídicas. Junto a las acciones que he señalado, igualmente hemos planificado una mayor presencia física en la SUNAR en el territorio nacional. En efecto, durante el año 2022 tendremos 3 nuevas oficinas receptoras que permitirán el acceso a los servicios registrales de la población en Campo Verde, Pucallpa, Puerto Inca, Huánuco y Sucre, en Ayacucho. También desarrollaremos 800 campañas de orientación y publicidad registral, priorizando medios virtuales, así como esperando alcanzar 10,000 nuevas inscripciones de inclusión registral que comprende diversas acciones orientadas
a brindar servicios registrales, sobre todo en poblaciones alejadas del país, registros informativos, talleres en comunidades campesinas y organizaciones sociales de base, SUNAR Emprendedor, SUNAR la capacita, SUNAR te da educación, SUNAR te escucha. Otra meta para el 2022 es la atención de 15 millones de consultas a través de la APP SUNAR, que es un nuevo canal de acceso a los servicios registrales relacionados con alerta registral, consulta vehicular, consulta de estado de títulos, consulta de estado de sociedad, solicitud de publicación, búsqueda de personas jurídicas y ubicación de oficinas registrales. Al respecto, es preciso mencionar que en el presente año, en el marco de la contingencia generada por la COVID-19, la SUNAR amplió y optimizó el servicio registral en Lima y la aplicación del móvil APP SUNAR, permitiendo la emisión de certificados registrales sin que el usuario tenga que trasladarse a una oficina registral. Se realizará igualmente 2.5 millones de inscripciones en el sistema de intermediación digital, SID, de distintos actos en línea, incluyendo el uso de la firma digital en la presentación de partes notariales por parte del notario y la inscripción del asiento registral por parte del registrador. Pasemos a la Procuraduría General del Estado. En cuanto a las metas de la Procuraduría General del Estado, es un nuevo pliego presupuestal de próxima operación. Para el 2021 ha definido las metas operativas que describo a continuación. Para el año 2022, la Procuraduría General del Estado busca garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Decreto Legislativo 1326 y su reglamento respecto de la unificación de las procuradurías públicas a nivel nacional con las procuradurías y desarrollo institucional de la Procuraduría General del Estado, resaltándose que en el año 2021 se elaboró el Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional y Mapa de Procesos. En este sentido, requiere de impulsar y fortalecer los principales servicios que brinda de cara a los operadores del sistema administrativo de defensa del Estado, razón por la cual para el año 2022 se buscará brindar asesoramiento técnico jurídico procesal atendiendo más de 600 solicitudes y aprobar un total de 10 documentos técnicos normativos y o criterios técnicos que dicten disposiciones a favor de un correcto desenvolvimiento de los operadores en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado. Asimismo, se buscará atender 600 solicitudes de apoyo técnico de valoración y análisis pericial, los mismos que servirán como herramientas eficaces en el desarrollo estratégico para el ejercicio de la defensa jurídica del Estado. Paralelamente, se plantea fortalecer las capacidades éticas y jurídicas de los operadores del sistema administrativo de defensa jurídica del Estado a través del desarrollo de un total de 100 actividades de capacitación correspondientes a programas de alta especialización y formación continua con la finalidad de alcanzar un total de 7.500 operadores capacitados. Finalmente, y con motivo de fortalecer el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado, durante el año 2022, la Procuraduría General del Estado buscará consolidar el proceso de selección de abogados aspirantes a procuradores públicos, con la finalidad de cubrir 10 plazas vacantes de procuradores públicos con abogados altamente capacitados
y debidamente evaluados, capaces de dirigir de la mejor manera la defensa jurídica de los intereses del Estado. Pasemos ahora al análisis de los créditos presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir la COVID-19. En el marco de las medidas de atención de la pandemia provocada por la COVID-19, pese al limitado espacio fiscal disponible, el sector ha realizado un importante esfuerzo para la protección del personal, sobre todo los establecimientos penitenciarios a cargo del INPE y en los centros juveniles de protección nacional. El presupuesto asignado en el año 2020 fue el mayor del periodo, en consonancia con los mayores efectos de la COVID-19 sobre la salud de las personas y obedeció también a las medidas extraordinarias que en el orden económico adoptó el gobierno para el financiamiento de sectores altamente sensibles por su densidad poblacional. En efecto, el presupuesto ejecutado del sector asciende a 60.8 millones de soles en el año 2020, pasó a 30.7 millones de soles en este año. Cabe indicar que el mayor gasto se concentra en el equipamiento de protección de personal, pruebas de diagnóstico, medicamentos y otros bienes relacionados a la bioseguridad personal de salud y bonos especificados para el personal operativo de los 68 establecimientos penitenciarios y de los 35 establecimientos de medio cerrado y medio libre a cargo del PRONASEC. Con respecto al presupuesto programado para el 2022, se informa que si bien no se ha considerado una acción inicial orientada a combatir el COVID-19, de ser necesario, este podría ser materia de reajustes a nivel interno en la medida de la evolución de la pandemia. Finalmente, en el caso del MINJUS, en cumplimiento del decreto de urgencia 063-2020, se materializó la entrega económica a favor de los deudos del personal de la salud fallecidos a consecuencia del COVID-19, beneficiando a 559 personas familiares en todo el país, lo cual correspondió a un presupuesto total de 9.6 millones de soles en el año 2020 y de 14 millones de soles en el año 2021. Muchas gracias. He concluido, señor presidente. Gracias, señor ministro. Gracias, se le agradece profundamente por su exposición y vamos a pasar a compartir con usted algunas observaciones o algunos detalles de parte de los congresistas. Señores congresistas, a fin de llevar la sesión de manera ordenada, estamos registrando el rol de oradores. Los señores congresistas pueden solicitar la palabra a través del chat o alzando la mano para hacer sus preguntas o comentarios. Tiene el uso de la palabra el congresista Soto Palacios. Señor presidente, colegas congresistas, tengan ustedes muy buenos días. En principio, saludar al doctor. Señor congresista. Sí, señor presidente. Por favor, le pido un momentito para comentarle al señor ministro que primero vamos a hacer las preguntas y después usted dar las respuestas correspondientes. ¿Conforme, señor ministro? Ya, continuamos. Bueno, señor presidente, colegas congresistas, tengan ustedes muy buenos días.
En principio, saludar al doctor Aníbal Torres, ministro de Justicia y Derechos Humanos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que dirige es muy importante para el país, no solo por la defensa que hace de la sociedad y del Estado, sino también porque es el asesor directo del presidente de la República. Señor presidente, quiero centrar mi intervención en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, institución trascendental para garantizar la seguridad jurídica. Señalar como representante de la región de Huancavelica, señor presidente y señor ministro, en Huancavelica no existe una intendencia regional de SUNAR y todos nuestros trámites los tenemos que hacer en Huancayo, generando mayores costos y retardados en los trámites de los pobladores huancavelicanos. Somos la única región que no cuenta con esa intendencia regional, señor ministro. No es posible que los huancavelicanos se nos dificulte el acceso a un servicio esencial como los registros de los predios, entre otros trámites, que no nos ayudan a ser sujetos de crédito y poder mejorar nuestras economías y finalmente para realizar nuestros actos jurídicos escribibles con seguridad. Por ello, señor ministro, le pido que se incluya en el presupuesto para el año 2022 la creación de la Intendencia Regional de SUNAR en Huancavelica, con la asignación de personal suficiente y infraestructura adecuada. Muchísimas gracias, señor presidente de la comisión y asimismo, señor ministro. Gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Paredes Castro. Congresista Paredes. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio, quiero saludar al señor ministro Aníbal Torres Vázquez, ministro de Justicia y Derechos Humanos, y mi reconocimiento por el trabajo que viene desarrollando de manera transparente, honesta, comprometida con este país. Después de tantos años de desigualdades, creo que la justicia ha llegado a mi país. En ese sentido, señor presidente, quisiera solicitarle al ministro Aníbal Torres me puede ampliar la información sobre la obra de rehabilitación y en este caso, la ampliación integral del establecimiento penitenciario de Pucallpa. Tengo conocimiento que en este ejercicio fiscal se viene invirtiendo aproximadamente 47 millones de soles en la ejecución de este proyecto y para el próximo año se está destinando 41 millones de soles en el costo total de la obra es de 233 millones de soles. Como representante de Ucayali, me gustaría conocer el avance de la ejecución física y financiera de la obra y para cuándo se emita que debe de estar concluidos los trabajos. Otro tema, señor presidente. Menciono al señor ministro, por su intermedio, que se va a destinar también 33 millones de soles a la reducción de la violencia contra la mujer. Me gustaría conocer si este presupuesto va a ir a las regiones y en particular a mi región, que es Ucayali, y cuáles son las actividades, quiénes la van a financiar. Por otro lado, señor ministro, otro de los temas que me preocupan, también ya lo dijo mi colega congresista, que me preocupa es el tema de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR, en particular con la sede que se encuentra en Pucallpa, debido a que existen muchísimas denuncias referidas al tráfico de tierras y en algunos casos involucran la actuación de malos funcionarios de la SUNAR, enquistadas obviamente hace muchísimos años en mi región de Ucayali. A mi despacho han llegado los casos de los centros poblados, del Chaparral, de Campo Verde, que fueron terrenos eriazos, y de la noche a la mañana, oh sorpresa, como magos, aparecen pues registrados en la SUNAR a nombre de terceros. En estos lugares, señor ministro, existen familias asentados. El Estado ha invertido en postas, en centros educativos, infraestructura de toda índole, y hasta el día de hoy, pues, presuntamente pretenden despojarlos. Solicito, señor ministro Aníbal Torres, se me conceda una reunión para presentarle estos casos y otras más que han llegado a mi despacho y que requieren ser atendidos en la revisión de sus expedientes en honor a la justicia que el pueblo ucayalino reclama. Muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio y saludos a todos mis colegas. Muchísimas gracias.
Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Juárez Calle. Heidi. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo cordial al doctor Aníbal Torres, ¿no? Presidente, por su intermedio, me dirijo al ministro de Justicia para consultar qué medidas o acciones tiene previsto implementar en el sector a su cargo con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en la Ley 30737. Esta norma, colegas, está regulado el pago de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. Ministro, para ponerlo en autos y en conocimiento, decirle que pertenezco a la región Piura, una de las regiones donde lamentablemente el flagelo de la corrupción está en todos lados. Me gustaría mucho que por intermedio de usted, ministro, ponga énfasis en esta región y sobre todo desarticule a esas bandas que tanto daño le están haciendo a mi región y están en todos los ámbitos y en todas las esferas. Creo que usted, como hombre de justicia, que siempre se ha estado inmerso en este campo, me entiende perfectamente. Como luchador, que siempre ha querido que las cosas se realicen de forma correcta, me está entendiendo a cabalidad. Y para terminar, presidente, con respecto a la Procuraduría General del Estado como entidad nueva y rectora de la defensa jurídica del Estado, que cumple un rol muy importante en la lucha contra la corrupción, el terrorismo, el lavado de activos, el tráfico ilícito de drogas, el crimen organizado, entre otros, considero importante fortalecer la comunidad ejecutora. Por ello, es necesario conocer cuáles son las acciones que la Procuraduría General va a desplegar para el 2022 en la lucha contra la corrupción. ¿Se tiene pensado descentralizar a nivel de las regiones? Particularmente, me gustaría conocer sobre las acciones que se tienen pensado ejecutar en la región Piura, ministro. Y como lo he dicho, esto es un flagelo que creo que todas las regiones lo tienen, pero me gustaría mucho, ministro, que le ponga énfasis a la región Piura, una de las regiones que tiene 8 provincias, 65 distritos, que están pidiendo constantemente justicia. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Vergara Mendoza. Congresista Vergara Mendoza Elvis, ¿se encuentra presente? Tiene la palabra el congresista Morris Ellis Juan. Buenos días, señor presidente. Adelante. Buenos días. Buenos días. Señor presidente, por su intermedio saludar al señor ministro Aníbal Torres Vázquez, ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien se presenta hoy a sustentar esta comisión de presupuesto asignado en el sector fiscal para el 2022, ¿no? La región Loreto requiere políticas públicas con un enfoque territorial que recojan las principales necesidades de su población en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, resulta importante reforzar las acciones del Ministerio de Justicia en las comunidades nativas y rurales, brindándoles el servicio de asesoría legal, defensa de víctimas, defensa penal y conciliación extrajudicial a la población rural amazónica a través de plataformas itinerantes de acción social, los PIAs, permitiendo una atención integral, legal, gratuita de los ciudadanos de las zonas alejadas y de difícil acceso de la región Loreto. Por lo tanto, quisiera consultarle al ministro cuáles son las acciones determinadas para brindar atención a la protección de los derechos de las comunidades nativas en la región Loreto. Asimismo, nuestra región Loreto presenta entre 2 a 6 víctimas mensuales por trata de personas para explotación laboral o sexual, que podrían encontrarse en las zonas de venta de carbón, en los mercados, los aserraderos, en las zonas de minería ilegal, las lanchas también que recorren las zonas ribereñas de la selva,
Y al respecto, ¿cuáles son las medidas prioritarias para la atención a las víctimas de la trata de personas en la región Loreto y así también en las diferentes regiones, Madre de Dios, Ucayali, etcétera, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. ¿Me escucha? Sí, señor presidente, le escuché perfectamente. Gracias. Ya, gracias. Tiene la palabra el congresista Vergara Mendoza, Elvis. Señor presidente, le agradezco muchísimo la predisposición. Primero, por su intermedio, saludar y felicitar al ministro de Justicia, Aníbal Torres, por su férrea defensa por la institucionalidad del Poder Ejecutivo. Es para nosotros un tremendo gusto que sea parte del Consejo de Ministros el señor Aníbal Torres. Bueno, sin embargo, señor Aníbal, señor ministro, hay dos cosas puntuales de las que le quería mencionar. Primero, respecto a la región Ucayali, se ha creado la oficina registral de la provincia de Padre Abad. Tenemos entendido que no ha habido un pliego presupuestal programado para que pueda cubrir todas las, no solamente las plazas de personal, sino también otros gastos necesarios para la creación de una oficina registral. Tal es el caso que en Padre Abad, en Aguaitía, no hay personal suficiente para la atención al público y no hay una tremenda sobrecarga laboral de los trabajadores que han sido destacados a esa oficina. Me imagino que no es la única, así que yo le sugiero, señor ministro, que pueda coordinar con el superintendente para que las oficinas de coordinación o las oficinas registrales que están siendo implementadas, que tengan el presupuesto necesario para su implementación. No hagamos que sean solamente un saludo a la bandera. Ahora, respecto al tema del notariado, en Ucayali hay un problema, ¿no? En Ucayali no se cuenta con notarios públicos necesarios. Hemos tenido el deceso lamentable de dos notarios en lo que va de los últimos años. No se han reemplazado esas plazas, no hay plazas suficientes. En la provincia de Atalaya hay un solo notario para toda una provincia, ¿no? Realmente hay un problema tremendo respecto a la ausencia de notarios en las jurisdicciones donde necesariamente tiene que haber. De hecho, la bancada de Acción Popular ha presentado un proyecto de ley para poder incluso ampliar el número de notarios por jurisdicciones. Pero en Ucayali ni siquiera se completa el número suficiente de acuerdo a la normativa actual. Hay que tener especial cuidado con eso, señor ministro. Y bueno, pues más registradores necesitamos en la sede registral de Ucayali. Hay que tener atención, hay que prestar atención al personal que se requiere para atender, porque no podemos tener a nuestra gente haciendo cola de 2, 3 cuadras haciendo cola para que les atiendan en registros públicos. Hay que tener atención a eso, señor ministro. Eso es todo. Gracias. Gracias, señor congresista. No habiendo registrado la participación de otro congresista, señor ministro, antes de compartir mi preocupación, también deseo hacerle llegar mis felicitaciones por la excelente labor que viene desarrollando al cargo del Ministerio de Justicia. Señor ministro, conocemos la sobrepoblación que tiene realmente del INPE, que equivale a más del 100% de estar sobrepoblado. También conocemos que el Ministerio de Justicia contribuye a los 22 millones que se pierde por corrupción. Deseo conocer, señor ministro, qué acciones se han incorporado en el marco presupuestal 2022 para superar estas deficiencias. Muchas gracias, señor ministro. Esperamos
compartir con usted estas preguntas. Muy bien. Bien, señor presidente. Comenzaré por el señor congresista de Huancavelica para decirle que la oficina registral de Huancavelica ya existe. Quizás haya deficiencias en la atención, de todas maneras no vamos a verificar esa situación, pero la oficina ya existe. Debo hacer presente, por supuesto, que la oficina registral o la SUNARP en todo el país es indispensable, fundamental, porque brinda seguridad jurídica y garantiza el desarrollo económico. Por lo tanto, estamos trabajando para acelerar las inscripciones, ya se trate de actos jurídicos reales sobre bienes o de la constitución de personas jurídicas, pequeñas y grandes también. Ahora existen servicios virtuales que antes no existía y que facilita enormemente, ¿no?, la atención y la calidad del servicio al usuario. Se ha incrementado bastante este servicio. No obstante, debo recalcar que estamos insistiendo allí porque conocemos de la importancia, ¿no?, de los registros públicos para la seguridad de los actos jurídicos, especialmente de los contratos que celebran las personas naturales y jurídicas. En cuanto a la pregunta de la congresista Paredes Castro sobre la rehabilitación en Pucallpa, las unidades de albergue tienen una población, ¿no?, de 2.357 internos, es decir, tiene un hacinamiento del 309%. Por eso, en diciembre del 2019 se inició una obra de ampliación del albergue para 1.064 unidades. Lamentablemente, hay que decirlo, en el Perú casi no se ha atendido, ¿no?, al presupuesto para este sector penitenciario. Es muy importante, se debe atender esto. ¿Por qué? Porque sin recursos no podemos garantizar la seguridad en los establecimientos penales. No podemos evitar en su totalidad que desde los penales se planifiquen la comisión de delitos en el exterior, pero estamos haciendo un esfuerzo notable, con mayores intervenciones, con mayor frecuencia. Y ya posteriormente ustedes van a poder advertir, ¿no?, de estas intervenciones mucho más grandes, porque nos hemos impuesto el deber de desaparecer la delincuencia desde los penales y que en los penales el que se encuentra allí viva de su trabajo, porque la rehabilitación tiene que ser a través de educación que se les presta y a través del trabajo. No hay otra forma de rehabilitarlos. Ahora no solamente con pequeños talleres que coloca allí el Estado, sino estamos trabajando con la empresa privada para que allí dentro de los establecimientos coloquen sus talleres y los internos tengan donde trabajar. Hablaba también la señorita congresista sobre la reducción de la violencia de la mujer. Es un trabajo muy intenso que estamos realizando. Eso, la violencia de la mujer no se va a combatir solamente con leyes, solamente no
metiendo a la cárcel al que transgrede los derechos de la mujer, sino allí tenemos que trabajar intensamente en la educación. Todos somos conscientes que en el Perú tenemos una educación de última calidad y nos hemos propuesto en convertirla en una educación de calidad, y el ministro del sector, si no les ha explicado, les explicará posteriormente. Pero debo manifestar aquí que hay que combatir todo acto de violencia, porque ahora en las últimas manifestaciones estoy viendo que solamente hay violencia contra la mujer, como si no hubiera también violencia contra el varón. La violencia contra la mujer se ha incrementado enormemente y tenemos que hacer los máximos esfuerzos por combatirlo. Pero también hay que combatir la violencia contra la mujer y hay que decirle a los jueces que en un caso de violencia debe actuar con cuidado y no por el simple dicho ya la persona denunciada esté condenada. Hay que respetar el debido proceso y estamos actuando, ¿no?, en ese sentido con las instituciones del sistema de salud, que por supuesto allí solamente podemos colaborar. También ella pregunta sobre la SUNAR, ¿no? Hay denuncias contra los tráficos de terreno. Ese es otro problema. Ese es un problema nacional. Ese es un problema que lo tenemos que resolver conjuntamente. Porque fíjense, les pongo el siguiente caso. En el tráfico de terrenos privados o del Estado, los traficantes son llevados al sistema de justicia, Ministerio Público, Poder Judicial. La sanción al final, ¿cuál es? Es pena privativa de la libertad condicional de 4 años. O sea, el delincuente cumple su condena en libertad y se pasea, por ejemplo, en Lima con el mejor carro de lujo, vive en la mejor casa con todas las comodidades, ¿no? Y sin embargo, no tiene nada a su nombre. ¿Qué hay que hacer allí? Tendremos que presentar, el Ministerio de Justicia, ¿no? Elaborará un proyecto de ley para que el Ejecutivo lo presente al Legislativo. Y allí desde ya les pedimos su colaboración para combatir el delito. El derecho penal no puede ser un incentivo para cometer delitos, sino tiene que ser el instrumento para desalentar la delincuencia en nuestro país. La corrupción y la delincuencia en general son nuestros peores enemigos y con ellos, en mi criterio, no podemos tener contemplaciones. En cuanto a la congresista Juárez, ¿no? Indica que cuáles son las medidas con la finalidad de combatir la corrupción en general y la relativa a la ley 30.077. Bien, debo decir que las acciones que se tiene previsto implementar a fin de cumplir con los objetivos de esta ley son: continuar con la actualización y publicación mensual de los listados de los sujetos comprendidos en las categorías 1, 2 y 3 de la ley 30.077, de solicitudes que son relativas a la adquisición de bienes, derechos, valores, acciones y activos bajo cualquier modalidad de propiedad de sujetos comprendidos en las categorías 1 y de el pronunciamiento no relacionado con el levantamiento de la suspensión de la suspensión de transferencias al exterior. Realizar el seguimiento al cobro de las reparaciones civiles,
las cuales serán determinadas por el Poder Judicial. Bueno, como en todo, ha habido deficiencias en el Estado. Hemos instruido a la Procuraduría. Sabemos que la Procuraduría está adscrita al Ministerio de Justicia, pero funcionalmente tiene no independencia, pero lo cual no nos prohíbe, no nos impide no pedir a la Procuraduría que su trabajo es centrarse en la responsabilidad civil. El delito es tarea del fiscal. La investigación del delito es tarea del fiscal. No hay peor sanción a un corrupto que quitarle lo que ha robado y además embargarle los otros bienes que tienen en su patrimonio para que pueda reparar los daños que ha causado al Estado. Y el procurador debe conocer que no puede exigir solamente la reparación civil en la vía penal, sino que lo puede hacer fuera de la vía penal. Lo puede hacer incluso independientemente en la vía civil. Y si lo hace en la vía penal y el procesado es absuelto, el que sea absuelto del delito no quiere decir que sea absuelto también del pago de la reparación civil si es que ha causado daño. Los procuradores tienen que conocer que en la esencia, ¿no?, de la responsabilidad civil está el daño. Lo que se persigue es la reparación del daño. También se continuará con la constitución de los fideicomisos de los sujetos de las categorías 2 y 3 y la garantía del pago de la reparación civil a favor del Estado. Se hará el seguimiento a las retenciones de los sujetos comprendidos en la ley 30.737. Sí. Creo había una interrupción. ¿Continúo, presidente? Sí, continúe, señor ministro. Continúe. Ya. Muy bien. Continuaremos con el seguimiento de los fideicomisos de las empresas de la categoría 2 mediante las veedurías trimestrales, verificando el cumplimiento del pago de los pasivos laborales, tributarios, financieros y proveedores. En cuanto, ¿no?, a los tributarios, pues hay que recordar, ¿no?, que en el Perú los pequeños comerciantes industriales, las pymes en general, cumplen con pagar sus tributos y si no pagan sus tributos, la SUNAT le cae encima y le quita todo, le cierra el establecimiento. Pero tenemos casos de grandes deudores tributarios, de grandes empresas, a las cuales cada año se les dona por millones el pago de impuestos y eso el ministro de Economía no está trabajando en ese sector para terminar con esta situación en el país. Continuaremos con la evaluación de las solicitudes de adquisición de bienes de los sujetos de la categoría 1 a efectos de promover la retención del FIR en resguardo del pago de la reparación civil y de la deuda tributaria. El congresista Vergara creo que no preguntó nada. El congresista Solís, don Juan Morris Solís, ¿no?, pregunta sobre las acciones para proteger, ¿no?, a las comunidades nativas en Loreto, víctimas de trata de personas, ¿no? Bueno, allí ya hemos comenzado a trabajar con el sistema de justicia. He tenido reuniones con la fiscal de la Nación para atender estos problemas, igualmente con el con el Poder Judicial, lo cual se ha hecho público, y vamos a insistir en reforzar intensamente la justicia de paz a fin de poder atender a estos problemas. Pero quiero hacer presente, señor presidente, que este problema es un problema muy grande, la crisis que afronta el sistema de justicia, del cual no excluyo
al Ministerio de Justicia, ¿no? La corrupción existente, allí nadie lo puede negar, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en la Junta Nacional de Justicia, en el Tribunal Constitucional. Eso requiere una reforma profunda, pero parece y se ve, ¿no?, en el ambiente que no hay voluntad para afrontar esta tremenda crisis. A cualquier lugar del país que uno vaya, el primer reclamo que se presenta es contra el sistema de justicia. Por eso es que estamos nosotros, ¿no?, dentro de nuestras facultades, dialogando con estas instituciones para mejorar la justicia. Estas instituciones del sistema, como sabemos, son autónomas, son independientes, nadie puede interferir en la acción de los jueces y fiscales, pero dialogando estamos tratando de que, por ejemplo, se aceleren los procesos judiciales sumarísimos, que son procesos muy simples y que duran años, cuando eso se puede resolver en una sola audiencia. Pero también presentaremos un proyecto de ley al Congreso, ¿no?, para que el juez que no puede resolver un proceso sumarísimo, donde se discute solamente la posesión, no se discute la propiedad, ¿no?, no resuelve en una audiencia única, pues no tiene ninguna idoneidad para poder desempeñarse como juez. Y entonces tiene que ser considerado eso como una falta grave, ¿no? Y así por el estilo, presentaremos otros proyectos de ley al Congreso. Y luego, finalmente, con relación al congresista Vergara Mendoza, también él se queja de los registros públicos en Ucayali, ¿no? Falta de personal, etcétera, ¿no? Bueno, congresista Vergara, a la fecha hay 8 notarías allí, porque él menciona la falta de notarios. Hay 8 notarios allí. Hay 4 plazas libres que se convocarán en octubre de este año. La plaza en Atalaya, igualmente la plaza de Coronel Portillo y la plaza de Pedro Abad. Pero allí, señor presidente, señores congresistas, quiero hacerles presente, como abogado en ejercicio, yo antes de entrar aquí me he desempeñado solamente en la abogacía y conozco ese problema. Hay una tremenda crisis allí por falta de notarios. Los notarios son insuficientes. Y si se promueve la convocatoria para mayores plazas, tenemos el inconveniente de que se oponen los notarios, que tienen doble participación en el Consejo del Notariado, lo cual es un absurdo, porque son juez y parte en un asunto que es exclusivo de su interés. Allí también vamos a tener que presentar un proyecto de ley para que se amplíe las plazas de notarios en todos aquellos lugares en que se necesita, y nosotros que estamos trabajando aquí, señor presidente, señores congresistas, sabemos que la ciudad de Lima es una ciudad enorme y que requiere de mayores notarios porque la función notarial es muy importante para hacer las diversas transacciones, no solamente civiles, sino las transacciones, por ejemplo, comerciales, las transacciones financieras, bancarias, de manera que realmente yo coincido con el congresista Vergara Mendoza, que tanto en Ucayali como en otro lugar del país tenemos que incrementar las plazas de notarios. El pueblo está pidiendo a gritos eso, ¿no? Y en cuanto a la oficina registral, congresista Vergara, vamos a tomar la atención respectiva. Si es posible, viajaremos a verificar en qué condiciones está para resolver los problemas que se presenten. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas. Gracias, señor ministro.
Se le agradece su participación y a la vez quisiera aprovechar el momento para darle la primicia o para comentarle a usted y a los señores congresistas que de mi despacho está preparando una ley de impulso al emprendimiento, donde comprende la ampliación de las plazas notariales, porque de esta forma también disminuiría los costos. Sé que sí somos conscientes de estas grandes dificultades. Bravo, bravo. Sinceramente lo agradezco, señor presidente. Usted está colaborando allí con el país. El país exige, ¿no?, que hayan más notarios, especialmente en las grandes ciudades. Referente al tema de los notarios, señor presidente, el congresista Juan Carlos Mori le habla. Todos los profesionales en su rubro trabajamos hasta cierta edad, hasta los 70 años ya nos están sacando al día siguiente, inmediatamente ya no somos trabajadores. No sé cuál es la traba en el caso de los notarios, que ya están en caducidad, disculpando la palabra, ya hasta algunos tienen más de 80 años y siguen siendo notarios. Eso también debemos ver la forma de cómo destrabar este punto de vista también en la ley del notariado, mi querido presidente. Muchas gracias, disculpen. Es una opinión. Gracias, señor congresista. ¿Si puedo contestar, señor presidente? Sí, con todo gusto. Gracias, presidente. Adelante. Sí, efectivamente esa situación se debe contemplar en el respectivo proyecto de ley, debido a que una persona ya de muy avanzada edad va perdiendo discernimiento por cuestión de la senilidad y entonces no se desempeña bien la función allí, o la función no lo realiza el notario, sino lo realizan sus ayudantes, y eso no está bien. Por eso es que se presentan muchos problemas, incluso en los registros públicos, por esa mala función notarial. Muchas gracias. Así es, señor ministro. Gracias, señor ministro. Señores congresistas, es una oportunidad que nos da la vida para trabajar en conjunto con el Ejecutivo. Tenemos que tener un solo objetivo, el Perú primero. Señor ministro Aníbal Torres Vázquez, ministro de Justicia, Derechos Humanos, se le agradece su presencia, su concurrencia, por la invitación a esta comisión y su valioso aporte. Señor ministro, usted puede participar en la sesión o dejar de participar en el momento que usted crea conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor presidente, a todos los congresistas. Nosotros aquí en el Ministerio de Justicia estamos a vuestra disposición. Muy agradecido. Gracias, Ministro. señor ministro. Gracias, presidente. Gracias. Señores congresistas, la comisión ha invitado al señor Rubén José Ramírez Mateo, ministro del Ambiente, para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022. Cabe indicar que el señor ministro, mediante oficio 00331-2021-MINAM, comunica que por compromisos y actividades propias de la agenda ministerial que representa, solicita la reprogramación de fecha para la sustentación del proyecto de presupuesto 2022 del sector a su cargo, a partir del día 27 del presente mes. Al no tener más temas de agenda, siendo las 10:54, se levanta la sesión. Se le agradece, señores congresistas, su participación y apoyo en esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Extraordinario día para todos. Hasta luego. Gracias. Muy agradecido, congresistas. Gracias, presidente. Presidente, muchas gracias. Hasta luego, colegas congresistas. Hasta luego con todos.